Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo una faceta a menudo olvidada de la historia británica del siglo XIX. Ujú. Me refiero al papel que fue fundamental de las mujeres en los movimientos radicales, sobre todo en el cartismo, ¿no? Este gran movimiento por la reforma. Exacto, un tema crucial. Y nos basamos en el trabajo de la historiadora Dorothy Thompson. Así es. Nuestro objetivo hoy es, entender qué tan metidas estaban realmente estas mujeres y por qué su presencia parece como desvanecerse a mediados de siglo. Una pregunta clave, sin duda. Pues empecemos a desentrañar esto. Adelante. Primero, creo que es vital entender esa contradicción victoriana que Thompson describe tan bien. Sí, es fundamental. Por un lado, la imagen idealizada de la mujer frágil, el ángel del hogar, ¿no? Claro, esa era la fachada, digamos. Pero la realidad, sobre todo para la clase trabajadora, era, muy distinta. La economía dependía muchísimo de su trabajo. Totalmente. Y en condiciones terribles a menudo. Minería, textil, servicio doméstico. Y con las pagas más bajas. O sea, su lucha no era por poder trabajar, ya trabajaban. Exacto, ya estaban ahí. La lucha era por condiciones dignas, por un trato justo. Y Thompson, fíjate, señala algo interesante sobre la industrialización. Ujú. No es que las mujeres empezaran a trabajar ahí. Ya estaban en la manufactura doméstica, ¿verdad? Claro, ya era una fuerza laboral importante antes de las fábricas. Lo que cambió fue dónde trabajaban. El lugar, fuera de casa. Eso es. Y ella se pregunta, si este cambio, ¿no? Trabajar en un entorno más público, tener un salario propio, aunque legalmente fuera del marido. Ujú. Si eso pudo, digamos, fomentar una mayor conciencia. Una conciencia política colectiva. O sea que su activismo político ya existía antes del cartismo como tal. Definitivamente. Y bastante antes. Décadas, diría yo. ¿Cómo qué tipo de activismo? Pues mira, estaban muy presentes en los motines de subsistencia. Los motines por hambre. Hay ejemplos como las costureras de guantes de Worcester Ah, claro. o figuras casi legendarias como Lady Lud en las protestas luditas. Y también formaron sociedades de socorro mutuo. Estas eran como redes de apoyo. Exacto. Para enfermedad, funerales, algo vital. Y quizá funcionaban un poco como gremios encubiertos, cuando los sindicatos eran ilegales. Qué interesante. Y también testimonios de participación política más directa, ¿no? Sí, Samuel Bamford cuenta cómo él mismo impulsó que las mujeres votaran en asambleas radicales antes de 1819. Antes de Peterloo. Sí, y dice que ellas lo celebraron entre grandes risas, como algo novedoso y bienvenido. Y en Peterloo mismo, en 1819, su presencia fue masiva. Enorme. Bamford describe a mujeres jóvenes encabezando la marcha. Fíjate que décadas después, cuando homenajearon a veteranos de Peterloo, 4 de 10 eran mujeres. Impresionante. O sea, no eran solo acompañantes. Para nada. Y también participaron en los primeros sindicatos. A veces con dificultades por la diferencia salarial, claro. Lógico. Pero hubo casos como una huelga de perforadoras de tarjetas, casi todas mujeres, en 1832. Y no olvidemos a las que vendían periódicos radicales. Arriesgándose mucho, imagino. Muchísimo. Prensa ilegal. Se recuerdan nombres como la señora Lingard o Alice Mann en Leeds. Eran parte de familias radicales, donde el compromiso pasaba de generación en generación. Claro, esa base familiar y comunitaria que mencionas. Ujú. Parece que explota en visibilidad durante el auge del cartismo, en los años 30 y 40. Totalmente. Ahí su presencia en las calles, en las manifestaciones, es innegable. Masiva. Hay descripciones de cómo era esa participación. Sí, a veces se las describe casi como tropas de choque, muy activas en las protestas contra la nueva ley de pobres, por ejemplo. Esa ley tan dura. Durísima. O en los motines del tapón de 1842, las grandes huelgas. Hay relatos tremendos como el de Frank Peel. ¿Qué contaba? Recordaba a las huelguistas de ese año, muchas descalzas, enfrentándose a los soldados, diciendo algo como, no tenemos hogar, mátenos si quieren. Una determinación. ¡Qué fuerte! Y aquí viene algo que me parece fascinante. No solo participaban, sino que se organizaron ellas mismas. Exacto. Crearon sus propias asociaciones radicales femeninas, en muchos lugares. Elland, Newcastle, Sheffield, Bath. ¿Y qué hacían estas asociaciones? ¿Eran solo de apoyo?
No, eran muy activas políticamente. Organizaban sus propios mítines, a veces solo para mujeres, aunque también invitaban a oradores hombres conocidos. Ajá. Hacían pancartas, banderines, organizaban tés y eventos para recaudar fondos, apoyaban las escuelas cartistas, O sea, toda la infraestructura del movimiento. totalmente, y fueron clave en las campañas de comercio exclusivo. El boicot a comerciantes. Eso es, usar su poder como consumidoras para presionar a los tenderos y comerciantes que tenían derecho a voto. Una táctica muy inteligente. Imagino que tanta actividad femenina en la política, tan visible, tuvo que generar reacciones. Uf, y tanto. Muy encontradas, además. Por un lado, tenías a los conservadores, como ese reverendo Close de Cheltenham. ¿Qué decía? Pues que las mujeres cartistas abandonaban sus deberes, el uso y la rueca, por meterse en política. Lo típico. Claro. Y dentro del radicalismo. Pues ahí era más complejo. Había corrientes como los owenistas, que eran muy críticos con el matrimonio tradicional y defendían derechos para las mujeres. Muchos eran cartistas también. O sea, había debate interno. Sí, incluso un obrero radical, R.J. Richardson, llegó a escribir un panfleto defendiendo los derechos de las mujeres, específicamente. Sin embargo, la Carta del Pueblo, el documento central del cartismo, pedía sufragio universal, masculino. Ahí está la gran contradicción, o bueno, la gran decisión táctica, digamos. ¿Por qué? Líderes como William Lovett admitieron que excluyeron el voto femenino por miedo a que retrasara o hiciera imposible conseguir el voto para los hombres. La prioridad era la clase, ¿no? La lucha de clases masculina. Exacto. Se asumía, quizás con demasiada simpleza, que los derechos de las mujeres vendrían después, una vez los hombres tuvieran poder político. Aunque, ojo, hubo grupos cartistas que sí apoyaron explícitamente el sufragio femenino. Es increíble reconstruir toda esa actividad, esa organización. Y eso hace todavía más importante la pregunta de Thompson. ¿Por qué desaparecen o al menos disminuye tanto su visibilidad a mediados de siglo? Es la gran pregunta. Y Thompson sugiere varias causas, que probablemente actuaron juntas. A ver, Una tiene que ver con la modernización, por llamarlo así, de la política obrera. Surgen sindicatos más formales, más burocráticos, sociedades cooperativas. estructuras más rígidas, quizá. Exacto, que requerían una participación más regular, pagar cuotas, ir a reuniones en horarios fijos. Cosas complicadas para muchas mujeres con dobles o triples jornadas. Claro, el trabajo, la casa, los hijos. Eso es. La política de masas más espontánea, de la comunidad, dio paso a formas más estructuradas, que quizás las excluyeron en la práctica. Y pudo haber también un cambio cultural o ideológico. Es otra posibilidad que ella explora. Quizás, a medida que las condiciones mejoraban un poquito para algunos sectores obreros, Ujú. pues parte de ese ideal victoriano de la domesticidad, del hogar como esfera femenina, fue siendo internalizado también por algunas mujeres trabajadoras. Centrarse más en la familia, digamos. Podría ser. Y había factores prácticos también. Hay una carta muy interesante de la Asociación de Mujeres de Sheffield quejándose de que las reuniones cartistas eran en pubs. Lugares poco apropiados o accesibles para ellas. Exacto. Cuestiones culturales y prácticas que se suman. Entonces, resumiendo un poco, lo que Thompson nos muestra es un panorama bien complejo. Sí, Mujeres trabajadoras súper activas, visibles, organizadas en el radicalismo de principios del 19, desafiando todos los estereotipos. totalmente. Agentes de cambio. Y su posterior repliegue de la esfera pública no fue algo simple, sino resultado de cambios estructurales en la política y también de presiones sociales, ideológicas nuevas. Exacto. Una confluencia de factores. Y nos deja pensando, ¿no? Sí, ¿qué nos deja? Pues nos deja una pregunta importante para reflexionar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo habría sido la historia de los movimientos obreros y la de los derechos de la mujer si esa participación femenina tan potente de la primera mitad del siglo se hubiera mantenido? Buena pregunta. ¿Y qué nos enseña eso hoy? Sobre la inclusión, sobre las formas de activismo, sobre cómo cambian las luchas. Algo en qué pensar.